El primer partido de fútbol en la historia. Más de 150 años pasan del primer partido de fútbol. El 19 de diciembre de 1863 se disputó el primer partido de fútbol en la historia. Un encuentro que enfrentó al Barnes Football Club contra el Richmond Football Club y que terminó con un resultado final de empate 0-0. El partido se disputó en Linesfield, barrio de Morlaque, situado a las afueras de Londres, Inglaterra. Después del partido, el equipo de Richmond FC decidió que aquel deporte no era el suyo y optaron por cambiarse al rugby, el cual consideraban que era un deporte mucho más civilizado y organizado que el fútbol, ya que por aquel entonces no era ni mucho menos lo que es ahora. Si bien habían existido partidos de fútbol, llamémoslos oficiales, con anterioridad, y la estela de este deporte puede remontarse en sus diversas formas hasta la China de hace 2.200 años. El partido de 1863 fue el primero en el que se aplicó un reglamento concreto diseñado para esta práctica en concreto. Antes de esto, el fútbol era un deporte bastante caótico que cada país, región e incluso cada escuela jugaba según sus propias costumbres, por lo que resultaba muy complicado enfrentar a equipos que vinieran de un punto A y de un punto B respectivamente. El partido se disputó bajo las reglas de la recién creada Football Association, FA, en el año 1863, que es la actual Federación Inglesa de Fútbol. Antes de aquel año no existían reglas oficiales para jugar al fútbol, por lo que se establecieron unas normas básicas que regirían el juego de manera oficial a partir de ese momento. Dentro de estas reglas, se incluían aspectos tan básicos y a la vez tan importantes como las medidas reglamentarias del campo, minutos de juego, el número de jugadores, los colores de las indumentarias, la duración del partido, los fueras de banda o, por ejemplo, los lanzamientos de penalti, falta o corners. Todos o la gran mayoría de estos conceptos son de sobra conocidos por cualquier aficionado al fútbol en la actualidad, pero por aquel entonces no existía ningún reglamento sobre el que basarse y establecer así un criterio estándar. A partir de la elaboración de este reglamento creado por la Football Association, es cuando oficialmente nació lo que ahora entendemos por fútbol. Las reglas estaban aún por pulir mucho, pero se sentó las bases de este deporte. Pocos podrían imaginar en lo que se convertiría años más tarde, todo un fenómeno de masas y que mueve tantísimo a todos los niveles. Una década más tarde se producía el primer partido de fútbol internacional de la historia, un encuentro que enfrentó el 30 de noviembre de 1872 a las selecciones de Escocia versus Inglaterra, cuyo resultado final fue también de empate 0-0. El encuentro se disputó en The Hamilton Crescent, en la zona de Partick, Glasgow, Escocia. Fueron 4.000 espectadores los que presenciaron el partido en directo. Lo curioso del encuentro son las formaciones que se alinearon por aquel entonces. Los escoceses salían con un sistema de 2-2-6, mientras que el conjunto inglés ponía sobre el terreno de juego un esquema de 1-1-8. Resulta difícil entender que no consiguieran anotar ningún gol con tal cantidad de jugadores arriba. El equipo escocés fue quien estuvo más cerca de llevarse el partido.